La Iglesia de Dios de la Profecía en La Romana presenta Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Oye, mundo, entiende de una vez. Comentarios, enseñanzas, curiosidades, estudio de la Biblia, música. Un programa que se identifica contigo, ameno y edificante. Desde ahora en el aire, Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Oye, mundo, no trates de cambiar con tu esfuerzo, pues vas a fracasar. Muy buenas tardes a todas aquellas personas que están ahí sentaditos esperando su programa Mundo Cristiano y esta sección de hombres, la sección de hombres que como cada martes estamos aquí para traer palabras de amor y de aliento a cada uno de ustedes que reciban ese ungüento de parte de nuestro Padre Celestial. Una vez más, estamos aquí nuevamente para llevar esa palabra de aliento a cada uno de ustedes. En el día de hoy estoy acompañado de mi amado pastor, quien estaremos en esta media hora, pues llevando en coinonía palabras de aliento para cada uno de ustedes. Amén, William. Gracias al Señor y a todos los radioescuchas. Esto se extiende bastante en el país. Radio Ven es una emisora muy escuchada desde las costas del sur, el sur profundo del país hasta el este. Radio Ven es una emisora muy atendida por el pueblo cristiano. Así que damos gracias a Dios por ello y enviamos saludos a todos los hermanos que están conectados. También estamos conectados por nuestras redes sociales, sobre todo YouTube. A la vez que estamos hablando por Radio Ven, también el video está siendo pasado por YouTube. En Mundo Cristiano IDP. Amén. Así es. Y como ustedes saben, pues nosotros somos Centro Informativo de la Iglesia de Dios de la Profecía Central. Estamos ubicados en la calle Espaillat, número 86. Y usted puede comunicarse con nosotros a través del teléfono 809-556-4337, que es la vía de comunicación para que usted esté en contacto con nuestra congregación. Pasamos inmediatamente a lo que es la información de nuestra iglesia. Usted sabe que los martes tenemos en nuestro templo enseñanzas, verdades bíblicas. Por nuestro pastor tenemos esta palabra de aliento que el pastor pues nos enseña, nos predica y nos da esas palabras que nos elevan el alma hacia los cielos. Tenemos también los jueves. Tenemos también nuestro culto, así que usted puede venir y acompañarnos y recibir también ese ungüento. Los sábados tenemos a los jóvenes. Los jóvenes, nosotros los jóvenes, ¿verdad? Sí, nosotros somos menos jóvenes, pero los jóvenes están los sábados a las 5:30 de la tarde, reunidos en su servicio juvenil. Amén. Y los domingos, pues, usted puede venir a partir de las 9 de la mañana, que usted va a recibir la escuela bíblica que es donde estudiamos la palabra de Dios, discernimos, donde hacemos una exégesis de la palabra, una búsqueda profunda de libros que nosotros pues estudiamos los domingos, y a partir de las 11 de la mañana pues ya nuestro culto de agradecimiento y adoración a nuestro Padre Celestial. Así es que tenemos una promo de nuestro seminario, El Diario de un Adorador, que usted estará escuchando ahora. El Ministerio de Alabanza y Música de la Iglesia de Dios de la Profecía Central en La Romana presenta el seminario El Diario de un Adorador, donde aprenderemos de la mano del pastor Yacid Vargas principios y valores para una vida de adoración y servicio, dirigido a músicos, líderes y creyentes en general. Viernes 1 de julio a las 6:30 de la tarde y sábado 2 de julio a las 8:30 de la mañana. Espaillat número 86. $800 por persona
incluye el libro El diario de un adorador. Musicalización en vivo con la salmista Jennifer Lluveres. Para información sobre pagos y ofertas, contáctanos al 809-915-9884. 809-915-9884. Seminario El diario de un adorador. Ahí como ustedes escucharon la promoción Seminario de un Adorador. Este seminario no es única exclusivamente para cantantes, para adoradores, no. Esto es para toda la iglesia y para todo aquel que le interese pues recibir este tema tan interesante. Este tema usted va a recibir el libro del diario de un adorador y son 800 pesitos. O sea que eso es paja de coco, vamos a decirlo así. Yacid es un pastor quien va a impartir el diario de un adorador. Ese es un libro de él, de Yacid. Y nosotros habíamos orado a Dios. Recuerdo que ya había hablado con Laura y con Rudy, que son los pastores de música y alabanza acá. Y entonces habíamos planificado un campamento de adoración para este año, pero hubo ciertos inconvenientes y decidimos, vamos a hacer un seminario taller para pastores, para líderes, para músicos, para adoradores. Y entonces se nos presentó la oportunidad de traer a Yacid y él nos va a hablar de su libro, El diario de un adorador. El año que viene vamos a tener un campamento de varios días. Nos vamos a ir a un lugar apartado, así que esté atento, amados hermanos. Para que no le cuenten. Así mismo es. No se queden para que no le cuenten. Bien, amados hermanos, vamos entonces a entrar en materia. Hoy tenemos un tema interesante en continuación con los temas pues, que hemos venido trayendo en programas anteriores. La semana pasada traímos acá la verdad. La verdad nos enseña quiénes somos nosotros en verdad. Y hoy traemos un tema, cómo pues estar firmes en el Señor. Así es. Amén. Así es. ¿Qué podemos decir de esto? ¿Cómo podemos nosotros estar firmes ante tantas cosas que el mundo nos presenta? ¿Cómo estar firme en el Evangelio y pues rechazar en el nombre del Señor todas estas cosas negativas que vienen a nuestra vida? Mira, esta es una responsabilidad de cada cristiano. Ciertamente la salvación es por gracia, por medio de la fe, y la salvación es un don de Dios, un regalo que Dios da. De eso estamos completamente seguros. Pero hay una responsabilidad del ser humano ante esto de la salvación, y su responsabilidad es, primero, apartarse del pecado. Apartarse lo más que pueda del pecado y permanecer, y ahí es donde viene la firmeza del ser humano, y permanecer en los preceptos que Dios ha planificado para que andemos. Porque la palabra de Dios nos habla en muchas ocasiones de estar firme, de esa firmeza, y de hecho usa varias palabras para referirse a la firmeza. Y entonces esta firmeza que nos habla Gálatas capítulo 5, versículo 1, cuando dice, estás firme en la libertad con la que Cristo os ha hecho libre, lo que señala es que Dios nos ha apartado del pecado, pero nos pone en un lugar para que nosotros en ese lugar que está bastante alejado del pecado, permanezcamos ahí. Y si permanecemos ahí, dice Pedro, no volveremos al pecado, no fallaremos en el pecado. Entonces, es nuestra responsabilidad de permanecer en ese camino que Jeremías dice que se llama camino de santidad, que tenemos que permanecer en ese camino, firme en ese camino. Entonces, toda la firmeza que habla la Biblia o que la Biblia nos reta a estar o a permanecer es en ese camino alejado del pecado. Pero hay una cosa, o sea, yo no hago nada malo, yo vengo a la iglesia, yo saludo a mi pastor, yo canto, yo adoro, pero yo no estoy orando fervientemente, no estoy leyendo la palabra fervientemente. ¿Podría yo estar, cómo le digo, debilitándome para no estar firme ante la presencia? Sí, claro, es que la firmeza siempre estará, ¿cómo decirlo? Estará como sustentada en lo que dice Dios, no en lo que yo creo. Porque cuando una persona hace eso, que no ora, no hace el básico de básicos de la fe,
La fe tiene un básico de básicos, y ese básico de básicos es congregarse constantemente, orar constantemente y leer la palabra de Dios. Si tú miras, estos son principios generales, no es un principio únicamente cristiano, porque por ejemplo, para tú hacerte abogado, tú tienes que recibir clases de abogados, juntarte con abogados y leer libros de abogados. Es el mismo principio, lo mismo pasa aquí. Tú tienes que juntarte con cristianos, tú tienes que leer el libro de los cristianos, que es la Biblia, y tú tienes que hacer lo que hacen los cristianos. ¿Y qué hacen los cristianos? Oran y sirven a la comunidad y bendicen y dan y siempre están prestos para servir. Entonces, una persona que viene a la iglesia, que obedece a su pastor y que está siempre mezclado, está bien, es lo que debe hacer el cristiano, pero no vas a permanecer firme, porque nuestra firmeza va a depender de los dichos de Dios, no de lo que nosotros creemos. Una cosa es la salvación por gracia por medio de la fe. Para ser salvo tú tienes que creer, pero para permanecer en lo que creíste, tienes que ir a la palabra de Dios. Y esto es inevitable. Esto no puede un cristiano pasarlo como si fuera una materia. La he hecho a un lado, no voy a estudiar la Biblia. Mira, históricamente hemos cometido muchos errores, porque la gente se convierte y muy bien, le insistimos de que venga a la congregación, de que se congregue, le insistimos de que ore, pero no le insistimos en que estudie la palabra. No le insistimos en esto, y de hecho todas las congregaciones deberían tener básicamente unos seminarios constantes para enseñanza al pueblo, que esto no debe detenerse bajo ninguna circunstancia. La palabra debe ser enseñada todos los días, porque es nuestro sustento, es nuestro soporte. Entonces, nunca el cristianismo clásico nunca optó por esto de la enseñanza de la palabra. Incluso la gente oraba y no sabía qué orar, porque se debe orar según la palabra, se debe cantar según la palabra, se debe vivir según la palabra, se debe servir según la palabra, y todo lo hacemos para la gloria de Dios, pero lo hacemos según la palabra y no según nuestro propio entendimiento. Entonces, usted lo que nos está diciendo es que así como nosotros tenemos que alimentar al cuerpo con comida orgánica, debemos entonces alimentar el espíritu con la palabra y a través de la oración. Exactamente. De hecho, a veces nosotros no oramos, no sabemos orar. El apóstol Pablo lo dice bien claro esto. No oramos lo que queremos porque no sabemos pedir. No sabemos pedir. Pedimos para satisfacer, dice el apóstol, para satisfacer nuestros deseos personales. Yo pido para mí, y entonces creo que pidiendo y siendo constante en lo que pido, voy a torcerle el brazo a Dios. Y Dios no está obligado a contestar si no está dentro de su voluntad. Entonces, ahí hay una parte, entonces, la Biblia que dice que no oremos con nuestras vanas palabrerías, sino... Por ahí donde voy. ¿Cómo entonces yo aprendo a orar, pastor? La manera en que voy a aprender a orar, la palabra me lo va a enseñar, porque la palabra me va a inducir a orar no para satisfacer mis deseos y mis necesidades, sino para cumplir la voluntad de Dios. Amén. Recuerda a Jesús y esto es parte del estar firme en la fe. ¿Recuerdas a Jesús en Getsemaní? Él oraba y sabía al dolor que se iba a enfrentar como hombre. Pero ¿qué dijo él? Padre, si te es posible, pasa de mí esta copa. Pero al final terminó diciendo, pero yo no vine aquí a hacer mi voluntad ni mi deseo, sino tu voluntad. Entonces, Dios está comprometido a contestar nuestras oraciones según su voluntad. Por lo tanto, nosotros debemos aprender a pedir según la voluntad de Dios y no según nuestro propio deseo. Por ejemplo, mira esto. Hay gente que ora a Dios por un carro o por una casa, y para tú obtener o comprar un carro o una casa, tú no necesitas orar, necesitas el dinero. Entonces, ¿por qué no orar a Dios por su voluntad? Porque si es la voluntad de Dios de que tú nunca compres casa o que nunca compre carro, entonces es más fácil orar según la voluntad de Dios. Cuando nosotros nos vamos al libro de los Hechos, allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, hay una oración que hacen ellos,
Y la oración no, porque Pedro y Juan estaban presos y lo soltaron y le prohibieron, no hablen el nombre del Señor. Y la oración que ellos dijeron, Señor, tú sabes que nos han perseguido, que se han juntado los principales sacerdotes, el pueblo y Pilato y Herodes contra Cristo, dice. Y ellos dicen, lo que te pedimos es que tú con denuedo nos dé la oportunidad de nosotros salir a predicar y mientras lo hacemos, ellos no estaban orando, Señor, cuídanos, guárdanos, protégenos, que nada nos pase. Ellos no estaban orando así, porque esto no era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era que en el proceso que iban a vivir, el nombre de Cristo debía ser levantado. Entonces nosotros debemos aprender a orar para poder permanecer firme, como dice Gálatas y como dice Pablo a los Efesios, para poder estar firme en todo esto, entonces debemos pedir según la voluntad de Dios. Hay, dentro de ese mismo elemento que continuamos con este tema, hay varias causas que provocan que una persona se aleje del Señor. Podríamos mencionar algunas de estas causas. Una persona que se aleje del Evangelio. Exacto. Lo primero que hace una persona que se aleje del Evangelio es alejarse de la palabra. Recuerda que el Espíritu de Dios se mueve sobre la faz de las aguas. Y aquí, cuando habla en Génesis de que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, era hablando de que el Espíritu se mueve en la faz de la palabra. Cuando la palabra era soltada, según el libro de Génesis, el Espíritu se movía y las cosas sucedían. El Espíritu Santo de Dios, Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Es decir, cada vez que Jesús hablaba, el Espíritu Santo ejecutaba la obra del Señor. Cuando una persona se aleja, lo primero que hace es alejarse del estudio de la palabra de Dios. Mientras alguien esté conectado con la palabra de Dios, ese alguien va a permanecer firme. Amén. Porque el Señor, por medio de su Espíritu, lo hace permanecer firme. Y atención, pueblo cristiano, mire, desde que nosotros tenemos que aprender a hacer un hábito de la lectura, del estudio constante de la palabra. Eso debe estar en nuestra boca, en nuestra mente y nuestro corazón, que nuestro cerebro esté lleno de la palabra de Cristo. El apóstol Pablo decía que la palabra de Cristo debe morar con abundancia en nosotros. Entonces, cuando alguien se aparta, es que lo primero que hace, lo primero, es que dejó la palabra. Cuando tú estás lleno de la palabra y un hermano viene y te ofende, tú no vas a tomar eso como una ofensa. Tú vas a tomar eso como, wow, gloria a Dios. Y entonces te vas a ver a ti mismo. Tú no vas a ver el error de los demás, tú vas a ver tu propio error. Porque eso es lo que hace la palabra de Dios. No ver a los otros. Mira, aquel está aburrido, está guapo. O sea, nos desnuda a nosotros mismos. A quien desnudes a nosotros. Wow, ¿y por qué yo me siento mal por eso que me dijo el hermano? No, pero hay algo en mí que no está bien. Eso es lo que hace la palabra. Te hace una introspección, te analiza internamente, te escudriña, como decía David. Escudriña mi corazón, ve lo que hay en él. Eso es lo que hace la palabra. Entonces, cuando alguien se aleja de la palabra de Dios, no puede permanecer firme porque entonces empieza a haber pecado en los demás, empieza a haber errores. Fíjate la diferencia del legalismo. ¿Qué es lo que hace el legalismo? El legalismo no está abrazado a la palabra. Parece incongruente esto, pero el legalismo no está abrazado a la palabra. ¿Por qué? Porque ve el error en todos los demás menos en ellos. El legalista ve el error en todos los demás son pecadores, todos los demás son hijos del diablo. Él es, hay una canción... Perfecto, el que es legalista es perfecto. Exacto, él es perfecto en sí mismo y todos los demás se van a perder. Hay una canción de una hermana que es La Iglesia, no sé si la has escuchado, donde ella dice que entra una hermana y hay esa hermana que entra y empieza a criticar a la que danza, al que tiene los bozos, a los músicos, a todo el mundo. Y ella dice, si el Cristo viene hoy, salva solo yo. Ese es el legalismo. Pero cuando tú analizas, tú te das cuenta, esa persona no tiene la palabra de Dios, porque la palabra de Dios te hace ser sensible hacia los demás y te hace comprender a los demás, porque eso es lo que Dios trabaja en nosotros. Cuando leemos la palabra es como una espada de dos filos, que lo primero que hace es cortarme, destajarme, que yo muera. Había una canción de Pedro Miguel Morales que decía, mátame, quiero morir. Porque la palabra lo que hace es que te mata. Entonces, cuando la palabra te da tan duro y alguien que de una vez esté cayendo, es que la palabra la dejó hace tiempo. Entonces, en ese momento
es donde nosotros tenemos de retomar, agarrar así con las manos bien apretadas y predicarnos el Evangelio nosotros mismos y a los demás. ¿Por qué esta necesidad de nosotros predicarnos el Evangelio y predicárselo a los demás? Bueno, pero eso lo hace una persona madura, porque el que no es maduro quiere trazarle la palabra a alguien más. El que es maduro, lo primero que hace es, después que lee la Escritura, se queda meditando un poco en cómo se aplica esto a mi vida. Recuerden, en la hermenéutica hay una parte de la hermenéutica que es la aplicabilidad, es decir, esa palabra que estoy leyendo, cómo se aplica el día de hoy, cómo se trabaja en mi vida, en mi corazón el día de hoy, en qué aspectos de mi vida la voy a trabajar. Lamentablemente, cuando no hay un estudio constante de la palabra, entonces no hay una aplicación de la palabra a la vida personal. Y en las iglesias no se hace mucha meditación de la palabra. Si te das cuenta, nosotros se predica la palabra y la gente recibe el Espíritu Santo y danzan y brincan y cantan, pero no hay un espacio donde vamos a sentarnos a meditar la palabra. ¿Cómo te impactó eso a tu vida? ¿Qué tú entiendes de ese versículo? ¿Cómo tú crees que lo debes aplicar? ¿Qué vas a hacer de aquí en adelante? Y ahí se aplicaría lo que es la introspección. Exacto. O sea, sentarte y esa palabra que se te ha predicado, esa palabra que viene de la Biblia, que no la dijo una persona vacía, sino que fue leída desde el mismo libro sagrado. Nosotros hacemos ese análisis, esa exégesis y aplicamos en nuestra vida y sabemos, vamos a entender de que nosotros cometemos errores, pero que solamente Dios es quien puede limpiarnos y puede guiarnos, pero nosotros tenemos que permitir que el Señor haga nosotros. Exactamente. Bueno, de esa es la firmeza que habla Pablo en Efesios cuando dice que pónganse la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Y dentro de esa armadura, Él da el escudo de la fe, pero también da la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Es decir, y este es un aspecto también importante. Yo me pongo el yelmo de la salvación, me pongo la coraza de la justicia, me pongo el cinto de la verdad. Fíjate que lo que está hablando aquí son cosas importantes que nos mantienen firmes en el lugar donde estamos. El apóstol Pablo en ese capítulo 6 en varias ocasiones menciona esto de estar firme. Lo menciona en el versículo 11, lo menciona en el versículo 13, que dice que habiendo acabado todo estén firmes, y en el versículo 14 dice estad pues firmes, ceñidos. Y es decir, aquí él usa muchas veces la palabra firmeza. ¿Por qué? Porque al abrazarnos de esa armadura que Dios nos da, la verdad, la justicia, la salvación, la palabra de Dios, la fe, óyeme, eso es imposible que yo recaiga en algún momento cuando me abrazo de todo eso. Si nosotros continuamos y abarcamos todo eso y lo colocamos en nuestra vida y diariamente nosotros lo retomamos, no es que yo lo voy a tomar un día y al otro día lo voy a abandonar, sino que todos los días yo analice estos elementos y ese conglomerado de palabras positivas espirituales y lo aplique en mi vida. Yo creo que no voy a fallar. Teniendo en cuenta de que hay palabras positivas, tú mencionas, espirituales, que afectan mi ente espiritual, que ya están marcadas en la Biblia. Por ejemplo, mira, el apóstol Pedro dice en 1 de Pedro 5:9, porque hay hoy una corriente de esas palabras motivadoras. No nos estamos refiriendo a eso, amados hermanos. Nos estamos refiriendo a lo que dice la Biblia de lo que nosotros tenemos que hacer. Mire lo que dice Pedro, 1 de Pedro 5:9 dice: al cual resistid en la fe. Es decir, permanezcan en la fe, aguantando. Y aquí la palabra firme es la palabra estéreos. La palabra estéreo, que significa constante, algo constante, algo que va en la línea, algo que es estable. De donde viene estéreo, que usamos en los micrófonos. Los elementos de sonido. Exactamente. Entonces dice, resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vosotros, en vuestros hermanos, en todo el mundo. Es decir, cuando vengan los padecimientos, los dolores, las pruebas, las dificultades, el Señor te está diciendo, permanece firme. Firme en la fe, firme en el Evangelio, es lo que está diciendo, firme en el Evangelio, y ese Evangelio se encuentra en la palabra. Entonces, cuando alguien sienta que algo no está bien, vaya a la palabra,
No a buscar algo para sustentar lo que está diciendo. Vaya a buscar la palabra para ver qué Dios tiene para usted. Amén. Amén, así es. Amados hermanos, estas palabras que hemos dado pues, en este día, que el Señor ha ministrado, para que usted las reciba. Recuerde, usted puede estar firme en la palabra de Dios, siguiendo los preceptos bíblicos y cristianos que la misma Biblia nos suministra para que el Señor se agrade de nosotros. Vamos a brindarnos en espíritu y en verdad para que el Señor pues nos cubra con su santa palabra. Ha sido un placer para nosotros. Dios les bendiga. Dios le bendiga en gran forma. Hemos presentado Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. El programa oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía. Si has sido bendecido, te invitamos a que nos visites. Estamos en la calle Espaillat, número 86, La Romana, República Dominicana. O llámanos al 809-556-4337. Hasta la próxima.